Entonces, bien. Comenzaremos entonces con esta clase, ¿ya? Esta clase entonces tiene por título la regulación fisiológica, ¿no es cierto?, y los trastornos tiroideos que son más prevalentes en la población. Y para esto debemos recordar que la glándula tiroidea es una glándula que se encuentra, ¿no es cierto?, a la altura del cartílago cricoides y cerca de nuestro cuello, y que tiene muchas funciones. De hecho, algunas funciones tan importantes están dadas, por un lado, como la regulación metabólica, que está mediada por las hormonas tiroideas, pero también anatómicamente en la propia glándula tiroidea también están las glándulas paratiroides, que tienen un rol muy importante en el metabolismo óseo, especialmente por la secreción de la hormona paratiroidea. Entonces, es una agrupación anatómica muy relevante para el metabolismo, para la formación de huesos, etc. Este eje está controlado, es un eje complejo, está controlado por la secreción hipotalámica, ¿no es cierto?, de la hormona liberadora de dirotropina, TRH, la cual se libera, como ustedes recordarán, por el sistema venoso portal hacia la hipófisis anterior, donde va a estimular a células que se denominan tirotropas, y esas células tirotropas van a producir la hormona estimulante tiroide, y la hormona estimulante tiroide, ¿no es cierto?, va a tener un efecto sobre la glándula tiroidea para que ésta produzca las hormonas T4 y T3. Desde el punto de vista patológico, los trastornos tiroideos, ya sea el hipo y el hipertiroidismo, están asociados a trastornos que pueden estar directamente dados a nivel de la glándula. Es decir, en particular, se reconocen, por ejemplo, condiciones que pueden hacer que la glándula esté hiperactiva y por lo tanto esté produciendo más hormona. Y recuerden que aquí hay un concepto de retroalimentación negativa, entonces si produzco más hormona, esa hormona va a inhibir, ¿no es cierto?, por retroalimentación negativa, a la hormona hipofisiaria y también a la hormona hipotalámica. Entonces, por ejemplo, vamos a tener unas condiciones plasmáticas, como revisaremos más adelante, que un aumento de T4, T3, que es una condición hipertiroidea, se asocia a nivel plasmático con una reducción de TSH y una reducción de TRH. Ahora, si hubiese un tumor hiperfuncional, que se llaman adenomas, a nivel de la hipófisis anterior, donde se produce una gran cantidad de hormona estimulante de tiroides, ahí lo que vamos a tener es que ese exceso de hormona estimulante tiroides va a estimular a la glándula para producir un exceso de hormonas tiroideas. Entonces, a nivel plasmático, tenemos un hipertiroidismo con un aumento de TSH, que automáticamente nos dice que el problema es central, y con una reducción normalmente de la producción de TRH hipotalámico por feedback negativo desde las hormonas de la tiroides. Esas condiciones son menos comunes, digamos, pero también existen, y la que ya es muy rara es que haya específicamente algún trastorno en el hipotálamo que lleve, por ejemplo, a producir más o menos TRH, y eso afecte los niveles de TSH y los niveles de hormonas. Pero eso lo veremos más adelante, y es para que ustedes siempre recuerden que este fenómeno de retroalimentación negativa siempre está presente. Ahora, desde el punto de vista de la regulación de fisiología celular, aquí hay varias entradas de información o inputs que son capaces de regular a las hormonas del hipotálamo que producen TRH. Entonces, como se observa acá, algunas situaciones como el ritmo, ¿no es cierto?, diurno, los estados metabólicos, la temperatura. Si ustedes se encuentran, por ejemplo, en una situación donde se encuentren a temperatura ambiente por un periodo largo de tiempo, donde la temperatura es muy alta, por supuesto eso va a influir
de manera sensorial, donde ustedes van a percibir que hay un exceso de temperatura ambiental. Por lo tanto, por toda la información sensorial que nosotros recibimos, se va a regular la actividad de las neuronas TRH. Y estas van a producir menos TRH, menos TSH, menos hormonas. Y la razón es que las hormonas son calorigénicas, o sea, afectan todos los sistemas de metabolismo celular y producen calor. Entonces, en una condición ¿no es cierto?, de exceso de temperatura ambiental, hay una regulación de la producción de calor endógeno. Y al revés, si nosotros estamos ahora de manera expuesta crónica a una temperatura ambiental muy baja, también vamos a tener un sistema de regulación termogénico mediado por las hormonas tiroides, donde van a activarse la producción de TRH, eso genera más producción de hormonas estimulantes tiroides y por supuesto finalmente mayor cantidad de hormonas tiroides. También otras condiciones como por ejemplo el estrés crónico, y recuerden que el estrés se traduce en otras palabras como una condición que involucra mayor cantidad de glutamato, que es un neurotransmisor excitador, sobre estas neuronas hipotalámicas. Eso genera, ¿no es cierto?, una mayor excitación de estas neuronas y por ende, ¿no es cierto?, se activa el eje. Y en procesos infectivos, se ha visto, por ejemplo, que los micobacterios, infecciones por estreptococo, infecciones por estafilococos, pueden afectar a estas neuronas y pueden producir, por ejemplo, un hipotiroidismo, también lo revisaremos en la segunda parte de esta clase. El ayuno prolongado también puede afectar estas neuronas. Entonces, de nuevo, el concepto está asociado a que este eje, claro, tiene un rol muy importante en activar la producción de hormonas de la glándula, pero además también está comandada, digamos, la partida de la activación de este eje por factores que son percibidos, digamos, por el sistema nervioso central. Bien, la producción de TRH entonces tiene que estimular a un receptor para TRH, que es un receptor que está presente en las células tirotropas. Y por lo tanto, la activación de este receptor, que es un receptor metabotrópico acoplado a proteína GQ, lleva a un aumento de calcio intracelular y por ende favorece por mecanismos relacionados a la señalización del receptor, a la síntesis de TSH, o sea, a la síntesis de la hormona estimulante tiroides, y también a su liberación. Y por supuesto, la liberación de hormona estimulante tiroides desde la adenohipófisis, desde las células tirotropas, también va a estimular ahora a un receptor metabotrópico, un cierto acoplado a proteína quinasa A, que se encuentra en las células de la glándula tiroidea y va a generar también una señalización que va a llevar a la liberación de las hormonas tiroides. También a la síntesis, pero principalmente a la liberación. Entonces, acá otro concepto que es muy importante es la expresión de los receptores. Si los receptores son polimórficos, si los receptores están siendo bloqueados por algún agente exógeno, se va a afectar este eje. Entonces, por ejemplo, si algún agente exógeno, por ejemplo, como algún antagonista de este receptor, va a bloquear el efecto de la TRH y por lo tanto no se va a activar la producción y liberación de TSH y por ende no se va a estimular la producción de hormonas tiroides. Entonces, por eso es tan importante mencionar que esto está comandado por receptores. Si vemos la célula tirotropa, esta es una de las células de la adenohipófisis, ¿no es cierto?, especializada principalmente en producir hormona estimulante tiroides. Tiene un rol muy importante la activación, ¿no es cierto?, de esta célula por parte de TRH. Entonces, cuando la TRH hipotalámica se une al receptor de TRH que tiene la célula tirotropa, gatilla entonces esta cascada de señalización acoplada a proteína GQ, ¿no es cierto?, que lleva a la activación de la fosfolipasa C. Eso genera aumento de inositol trifosfato, diacilglicerol, produce un aumento de calcio, activación de una proteína quinasa, y eso, si ustedes se fijan, lleva a estimular el fenómeno de transcripción del mensajero de la hormona estimulante tiroides. Posteriormente, este mensajero se va a traducir, ¿no es cierto?, en una proteína preproteína, una proteína inmadura,
la cual después se va a almacenar en vesículas y va a estar disponible de las vesículas para ser liberada. Entonces ahí tenemos la activación de la célula. Pero cuando hablamos del feedback negativo, como el que está puesto aquí, ¿no es cierto? O acá, lo que ocurre es que ahora también la producción final de hormonas desde la glándula tiroidea puede unirse a receptores que están presentes en la célula tirotropa y de esa manera ahora actuar como represor, es decir, se inhibe el proceso de transcripción, se reduce a través de las propias hormonas tiroideas los niveles de mensajeros de TSH, por lo tanto, se reduce la producción de TSH. Entonces, es muy eficaz este proceso de regulación de la producción de hormonas estimulantes tiroides. Además, no solamente las hormonas tiroideas en la hipófisis, en las células tirotropas, reducen la transcripción de la TSH, sino también reducen la transcripción de los receptores de TRH, que como ustedes bien recuerdan, unen a la TRH hipotalámica. Entonces el fenómeno es muy poderoso en mantener un adecuado control inhibitorio por producto, es decir, se producen las hormonas, cualquier aumento de las hormonas plasmáticas en sangre genera los efectos biológicos, pero además también hace retroalimentación negativa a nivel hipofisiario y a nivel también hipotalámico. ¿Tenemos alguna pregunta hasta el momento de lo que hemos revisado? Ok, vamos a continuar. Ahora, viendo las hormonas tiroides, que son T3 y T4, como ustedes bien saben, T3 porque tiene 3 yodo, triyodotironina, y T4 porque tiene 4, tetrayodotironina o tiroxina. Son producidas, ¿no es cierto?, desde esta glándula que está ubicada por delante del cartílago cricoide, ¿no es cierto?, a la altura del cuello, ¿no es cierto?, en la tráquea, cerca de la tráquea. Y esta glándula tiene una forma de mariposa, tiene dos lóbulos, un istmo central, y es la glándula principal en la producción, almacenamiento y liberación de las hormonas tiroideas que son T3 y T4. Esta imagen, por ejemplo, que debe haberse mostrado en la clase del semestre pasado, corresponde, por ejemplo, a un corte transversal de un folículo tiroideo. El folículo tiroideo es una estructura tridimensional, ¿no es cierto?, que si ustedes pueden observar, tiene células alrededor de este folículo, ¿no es cierto?, y al medio tiene una sustancia que se llama coloide. Ese coloide corresponde a una glicoproteína, como veremos más adelante, que es donde se producen las hormonas tiroideas y desde donde se van a ser liberadas. ¿Okay? Las células que rodean a este coloide, que forman parte del folículo, son las células cúbicas, ¿no es cierto? Estas células cúbicas son células que reciben por la zona vasolateral irrigación sanguínea, de donde proviene principalmente la TSH hipofisiaria. Esa zona vasolateral tiene los receptores para TSH y luego, desde la zona luminal apical, esas células son capaces de transferir o favorecer el traspaso del yodo que viene por la sangre hacia entonces el coloide. Y como ustedes bien saben, el yodo es una sustancia que no se genera en nuestro cuerpo, sino que es dependiente de la dieta. Hubieron muy buenas presentaciones en el curso anterior sobre el rol del yodo, ¿no es cierto?, o de la yodación como una medida terapéutica. Y el yodo es fundamental. Entonces, ese yodo en realidad no está como yodo cero, está como yoduro, y es principalmente el yoduro que se absorbe, que es disponible en los alimentos, principalmente alimentos del mar, y también a través de las modificaciones hechas por los seres humanos a la yodación, digamos, propia de la sal. En esta imagen ustedes pueden ver, por ejemplo, cortes transversales que nos dan cuenta un poco de condiciones patológicas globales. Hay que hacer un poco de extrapolación, pero es como para ejercitar. Entonces acá tenemos, por ejemplo, una condición eutiroidea. Eutiroidea involucra normalidad.
Euglicémico, glicemia normal. Eutiroideo, tiroide o producción de hormona tiroide normal. Si ustedes se fijan en esta situación, lo que yo tengo es una menor cantidad de coloides comparativamente con esta situación. Por lo tanto, una reducción del número de coloides va a implicar una reducción en los niveles de hormonas tiroideas. Entonces, si tengo menos hormonas tiroides, voy a tener un menor feedback negativo sobre las células tirotropas y por ende la TSH va a aumentar. Entonces ahí tengo esa condición de TSH aumentada que para esta imagen histológica se traduce en una condición hipotiroidea. Si la TSH está disminuida y las paredes, por ejemplo, de los folículos están muy delgadas, porque hay una gran cantidad de coloides, se produce el fenómeno contrario. ¿Ya? Histológicamente se considera entonces que ahora tengo una gran cantidad de producción de hormonas T4 y T3 y por ende una gran inhibición o una gran retroalimentación negativa sobre la hipófisis y menores niveles de TSH. Entonces, eso quiere ejemplificar esta imagen. Ahora, como les mencionaba, estas células cúbicas están rodeando el coloide y el coloide es una glicoproteína, es decir, una proteína que está glicosilada por fenómenos post-transduccionales. Se le adhieren azúcares. Y la glicoproteína que forma parte del coloide es la tiroglobulina, es decir, una macromolécula que es rica principalmente en los residuos aminoácidos que son las tirosinas. Y después veremos por qué son tan importantes las tirosinas. Ahora bien, estas hormonas tiroideas, como les mencioné, la T3 tiene 3 átomos de yodo, según esta estructura química que ustedes pueden ver acá, o la T4 tiene 4, involucra que estos residuos de tirosina, que forman parte de la tiroglobulina, ¿no es cierto?, del coloide, deben aceptar átomos de yodo. Y para eso debemos disponer de una ingesta de yoduro, que es la principal forma del yodo en los alimentos, adecuada. ¿Okay? Pero como sabemos, también en la población se dan situaciones como, por ejemplo, que a no todas las personas les gustan los productos del mar, que son los productos que están más enriquecidos en yoduro, y además también que ha sido una causa histórica del hipotiroidismo, que es que la población, o hay poblaciones que son mediterráneas, que están muy alejadas de las costas y por ende del consumo de productos del mar. Y ahí uno puede pensar en, ¿cierto?, en la África subsahariana o en la parte, ¿cierto?, del altiplano, en las montañas, donde antiguamente se observaban un aumento significativo en la prevalencia de casos de hipotiroidismo, principalmente por estar alejados de las zonas costeras y consumir menos alimentos que tienen yodo. Eso desde la mitad del siglo pasado, ¿no es cierto?, que comenzó en Chile inicialmente, ha sido una medida de, digamos, de yodación global, y se ha considerado que el proceso de yodar la sal ha podido reducir significativamente ese tipo de hipotiroidismo que está asociado principalmente a deprivación de yoduro por estar alejados de la exposición a alimentos del mar que tienen que son altamente enriquecidos en yoduro. ¿Okay? Entonces, en este caso, la yodación de la sal tiene una recomendación por la Organización Mundial de la Salud de consumo diario, ¿no es cierto?, que se ve incrementado, si ustedes se fijan, durante la lactancia y el embarazo. Y esto es muy importante porque también hay que reconocer que durante el embarazo, parte importante del sistema nervioso central, el desarrollo correcto del sistema nervioso central en el embrión, en el feto, depende mucho de las hormonas tiroideas de la madre. Entonces, para tener una adecuada ingesta de hormonas tiroideas en la madre, bueno, sí, se recomienda que el consumo, por ejemplo, de yoduro sea más alto durante este periodo. Y lo mismo también durante el periodo postnatal, que para la cría, por ejemplo, o para el bebé, en este caso, es necesario también tener hormonas tiroideas adecuadas para que puedan favorecer, ¿no es cierto?, un correcto desarrollo, un completo desarrollo del sistema nervioso. En este caso en particular,
hay una necesidad, ¿no es cierto?, que se ha establecido como promedio, una iodación que involucre cerca de 50 miligramos anuales de yodo, ¿no es cierto?, por miligramo o asociado a 1 miligramo semanal. Esto en realidad es una medida internacional, es una medida universal, pero no están obligados los países a adoptarla. De hecho, hay muchos países desarrollados que no tienen esta medida como una medida obligatoria. Pero ya encontrar sal yodada a nivel internacional es muy común. Entonces, está disponible, yo diría que a nivel mundial. Normalmente en otros países, como Chile, por ejemplo, se ha yodado la sal comestible en una razón de 1 miligramo de yoduro de sodio por cada 100 gramos de cloruro de sodio. Si uno lo piensa, estamos hablando de un ppm, o sea, una parte por millón. ¿Okay? Y eso es suficiente para tratar de mantener un adecuado consumo de sal y por ende de yoduro. Acá también es relevante reconocer otra cosa. Si se tiene la condición, y ustedes como nutricionistas se encuentran en la condición de un paciente que su única fuente de yoduro sea, por ejemplo, la alimentación gracias a la sal de mesa o la sal yodada, en los ajustes dietéticos deben considerar ese factor. Y se lo menciono principalmente cuando aparecen, por ejemplo, condiciones comórbidas, como por ejemplo como la hipertensión, donde normalmente se trata de reducir el consumo de sal. Y se tiene que hacer un correcto balance. Entonces, en tratar de considerar si esta persona tiene una adecuada ingesta de yoduro y también una adecuada ingesta de sal. Entonces es un trabajo de ajuste nutricional bien interesante. Bueno, desde el punto de vista de la fisiología celular, es importante que ustedes recuerden entonces que en la célula folicular tiene el receptor para la hormona estimulante tiroides, que cuando se estimula por la TSH, ¿no es cierto?, activa una vía de señalización, si ustedes lo recuerdan, que involucra la activación de la proteína quinasa A. O sea, este es un receptor metabotrópico acoplado a proteína GS, y río abajo de eso, donde aumenta el AMP cíclico, se produce la activación de la PK. La proteína quinasa A favorece la fosforilación de este transportador que cotransporta sodio y yoduro. Por lo tanto, de esta manera, el yoduro que se ha ingerido por la alimentación y está en la sangre pasa, ¿no es cierto?, desde la zona vasolateral hacia el interior de la célula folicular para luego, ¿no es cierto?, pasar al coloide. Aquí hay un punto importante de control que también puede verse afectado. Es decir, si esta bomba se afecta, no va a haber una adecuada incorporación de yoduro y por ende la síntesis de hormonas tiroideas va a estar baja. Hay condiciones de alimentos que pueden bloquear esta bomba, hay fármacos que pueden bloquear esta bomba y que tienen un rol terapéutico, por ejemplo, en una condición de hipertiroidismo, donde hay un exceso de hormonas, bueno, de bloquear la bomba para que se produzca también menos hormonas tiroideas. Y también esta bomba se puede un poquito como equivocar en su funcionamiento, y como ustedes observan, cotransporta sodio y yoduro. Y el sodio es un catión monovalente del mismo grupo del litio. Y el litio en particular puede afectar a esta bomba y bloqueándola o evitando su correcto funcionamiento, lo que se traduce también en una menor incorporación del yoduro. Ahora, el yoduro, si entra correctamente, porque la bomba funciona correctamente, no está siendo bloqueada, etc., requiere pasar a un proceso de organificación, es decir, pasar de yodo menos a yodo cero, yodo elemental, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ese yodo cero es un yodo altamente reactivo y en la parte del coloide puede, a través de enzimas, facilitar el proceso de yodación de la tiroglobulina. Y de esa manera vamos a encontrar la tiroglobulina que va a estar efectivamente yodada. Para este proceso de pasar de yoduro a yodo, este yodo cero, aquí hay una reacción redox, es mediado por esta enzima que es la peroxidasa folicular.
Y acá de nuevo tenemos otro punto de control que puede verse afectado. Y de hecho, en algunas situaciones pueden establecerse, por ejemplo, anticuerpos contra la peroxidasa folicular, y por ende este proceso no ocurre, y si no ocurre, no hay una correcta iodación de la tiroglobulina, y por lo tanto una correcta formación de hormonas tiroides. Entonces también acá puede haber un mecanismo fisiopatológico que pueda afectar la producción de hormonas. ¿Okay? Cuando tenemos este fenómeno, entonces, que la tiroglobulina está yodada, como veremos más adelante, hay un proceso de pinocitosis, una endocitosis, se engloba una fracción de esta tiroglobulina, la cual por distintos mecanismos lisosomales, etc., puede producir los fragmentos de hormonas que son liberables y otros fragmentos de hormonas que no se liberan, pero que sí entran a ser recicladas, podríamos decirlo, como son las que tienen un átomo de yodo o dos átomos de yodo, que veremos a continuación. Entonces, en el proceso de iodación, donde ya sabemos que el proceso es importante, está mediado, como lo mencionamos, por la peroxidasa folicular, que permite que pase el yoduro a yodo cero, nos vamos a encontrar con la situación entonces que vamos a tener la tiroglobulina con un átomo de yodo, que es la monoyodotirosina, o el MIT, la que tiene dos átomos de yodo, que es el DIT, o diyodotirosina, la fusión de ambas, que llevan a la formación de la T3, o la fusión de dos diyodotirosina que llevan a la T4. Entonces, en el proceso que yo les decía anteriormente, donde está la endocitosis, epinocitosis de tiroglobulina, y luego se va a degradar, ¿no es cierto?, en esa vacuola, y se va a liberar T3 y T4, y estas no se liberan, sino que principalmente se reciclan. Lo que ocurre es que estas, al estar halogenadas, tienen mayor lipofilia que esta otra de acá. Y por lo tanto difunden de manera más simple a través de las membranas del folículo y pasan al torrente sanguíneo. Estas tienen menos lipofilia y por ende les cuesta mucho más ser liberadas, sino que quedan en la célula y se reciclan. Entonces, esa es una característica importante para hormonas tiroides, su lipofilia. Eso les permite varias cosas, entre esas unirse a receptores intracelulares, como ustedes recuerdan, receptores que están dentro de la célula, que principalmente van a afectar el proceso de transcripción de genes. Van a poder aumentar el proceso de transcripción o también reprimirlo. Y además, al ser lipofílicas, van a unirse a proteínas plasmáticas que van a transportarlas. Y por otro lado, ambas son activas, tanto la T3 y la T4. Sin embargo, la más eficaz desde el punto de vista fisiológico en generar un efecto biológico es la T3. La T3 se produce en menor cantidad desde la glándula, prácticamente en un 20%, porque la hormona que más se produce en la glándula es la T4. Sin embargo, la T4 se considera una prohormona porque en la periferia sufre un proceso de deyodación, o sea, pierde un átomo de yodo y se transforma en T3. Y es principalmente la T3 la que tiene un efecto biológico. Dos cosas importantes. Cuando una persona se encuentra en una situación de hipotiroidismo, los fármacos que puede adquirir, ¿no es cierto?, en el mercado son principalmente la T4. La marca Eutirox es principalmente levotiroxina. Porque asume, en la ingesta de T4 exógena, asume que el proceso de deyodación es correcto y por lo tanto se va a transformar esa T4 en T3. En algunas situaciones donde hay personas que se ha demostrado que su problema es ese proceso de la deyodación y por lo tanto se producen menos niveles de T3 porque las deyodasas no hacen este trabajo de perder un átomo de yodo, existe en el mercado también la L-tironina, que es un análogo, digamos, de T3 y se une directamente a los receptores, como veremos en la siguiente diapositiva. Pero este proceso de deyodación también es muy relevante porque si hay polimorfismo, si no hay una adecuada expresión de estas enzimas, este paso de transformación de T4 en T3 no ocurre y por lo tanto se observan alteraciones importantes, digamos, en la fisiología.
Ahora, no cualquier átomo de yoduro se debe retirar para tener la T3. O sea, si ustedes se fijan en esta organización, en el segundo ciclo, más alejado, ¿no es cierto?, de la cadena aminoacídica, ¿no es cierto?, del segmento aminoacídico, es uno de esos átomos los que se retira por acción de la deyodasa para producir la T3 activa. Si se quita uno de los del primer ciclo, se tiene la T3 reversa, y como ustedes recordarán, la T3 reversa es biológicamente inactiva. Entonces también ahora cambios en la expresión de deyodasa que pueden llevar a un aumento de la T3 reversa, también van a afectar la función fisiológica. Las deyodasas son muy importantes, deyodasa, yodasa por su isoforma, porque están expresadas en distintas partes, digamos. Por ejemplo, la isoforma 1 es hepática, renal principalmente, y es la gran responsable de formar la T3. Es decir, quitar un átomo de yoduro a la T4. Lo que no implica que la 2 y la 3 también lo pueden hacer, pero esta es la que está participando de manera más eficaz. La 2 se encuentra en tejido adiposo, en la adenohipófisis, donde también puede haber conversión, en el propio cerebro, ¿no es cierto? Y la T3 está también en placenta, en sistema nervioso, y ahora tiene un efecto también de degradación de la T3. ¿Qué significa eso? Significa que ahora la T3, que es la activa, ¿no es cierto?, que se produjo por deyodación de la T4, también puede perder otro átomo de yodo y quedar en lo que se llama en la periferia la T2. Y esa T2 es un metabolito inactivo, es un metabolito de degradación. Entonces, de nuevo, recordando, este almacenamiento de las hormonas en las tiroglobulinas, ¿no es cierto?, del coloide es fundamental para disponer de niveles adecuados de T3 y T4, y cualquier alteración en la formación de coloide, en su cantidad, va a traducirse también en cambios en los patrones de producción de la T3 y de la T4. Lo que les dije hace un momento atrás, cuando se produce el fenómeno de endocitosis, ¿no es cierto?, de pinocitosis, esa vacuola que se forma tiene actividad lisosomal, porque se fusiona con lisosomas, que son organelos de la propia célula, y esa actividad lisosomal es la que permite la degradación de los fragmentos de tiroglobulina que habían sido endocitados, y por ende la liberación, ¿no es cierto?, de las hormonas T3 y T4, los restos de hormonas que NIT y DIT, aquí tiene 1 y 2 átomos de yodo que van a reciclaje en la célula. ¿Qué factores afectan, ¿no es cierto?, la liberación de las hormonas tiroideas? Y acá, claro, es como un resumen de lo que veremos más adelante, pero hay varios factores que pueden afectar esto y algunos de ellos son fisiológicos. Entre esos, por ejemplo, el embarazo. El embarazo es un estimulador muy importante de la producción de T3 y T4. Y también de los niveles de TBG. ¿Qué es lo que es la TBG? Es la globulina enlazante tiroide, es la proteína plasmática que transporta las hormonas tiroideas. Y de hecho, cuando salen las hormonas tiroideas desde el folículo hacia la sangre, estas se transportan en la sangre y hay una especie de buffer, de una concentración de esta hormona constante. Y es por eso que aparece el concepto de hormona libre, porque es la hormona que no está formando parte, ¿no es cierto?, de la unión a la globulina enlazante de tiroides, de hormonas tiroides, pero es parte del equilibrio químico que se observa en sangre, ¿ya? Entonces, por eso es muy importante que cualquier cambio en los niveles de estas proteínas también se traduce en una mayor secreción o liberación de las hormonas tiroides. Y también hay factores inhibitorios. Hay factores inhibitorios porque, si ustedes observan, hay muchas sustancias que pueden afectar el cotransporte de sodio y yoduro. Perclorato y tiocianato son algunos compuestos químicos disponibles en algunas concentraciones en alimentos, también en alimentos del altiplano, que pueden afectar el transportador. Fármacos como el propiltiuracilo son capaces de afectar también el funcionamiento del transportador y de esa manera también incorporar menos yoduro y afectar, por supuesto, la producción de las hormonas tiroideas.
La deficiencia, ¿no es cierto?, de yoduro en zonas endémicas donde hay poco consumo de alimentos del mar ricos en yoduro, o de sal de mesa yodada, también va a ser un factor inhibitorio en la producción de hormonas. Y también, especialmente para todas las proteínas transportadoras de hormonas en sangre, es muy importante la función hepática, porque las globulinas son proteínas de síntesis hepática que son responsables de transportar las hormonas que son lipofílicas, o sea, las hormonas, por ejemplo, producidas por la adrenal, producidas por las glándulas sexuales, o la gónada, ¿no es cierto? Y también producidas por la tiroides, tienen un transporte plasmático gracias a globulinas hepáticas. Entonces, cualquier situación que afecte el funcionamiento hepático van a afectar o van a cambiar las concentraciones de TBG, ¿no es cierto? Y por ende de hormonas plasmáticas. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero voy a tratar de dibujar acá para que ustedes lo vean. Cuando uno tiene la hormona libre, esa hormona libre se va a unir a estas TBG, que serían las proteínas plasmáticas. Y eso va a producir en una reacción reversible que la hormona se va a unir a la proteína plasmática. Entonces vamos a hablar de que en sangre vamos a tener hormonas tiroideas libres y unidas a proteínas. Los métodos analíticos para decir niveles totales pueden ahora diferenciar de lo que es total de lo que está unido a proteína. Pero ¿por qué es tan importante esto? Porque desde el punto de vista del equilibrio químico, si disminuyen los niveles de TBG, disminuyen porque se está, por ejemplo, frente a una hepatitis o, por ejemplo, frente a una falla hepática, eso hace que esa disminución de esos niveles haga que el equilibrio químico se desplace en ese sentido. Por lo tanto, los niveles de hormona libre van a aumentar. Y si aumentan los niveles de hormona libre, lo que vamos a tener, en otras palabras, es un efecto biológico aumentado. Una condición casi como de hipertiroidismo. ¿Ya? Ahora, al revés. Si los niveles de la TBG, por ejemplo, aumentan, supongamos que aumentan porque se sintetiza más en el hígado, el equilibrio químico se desplaza en el otro sentido. Entonces, por ende, ahora va a aumentar la hormona unida a proteína plasmática, va a disminuir la hormona libre, entonces también los efectos biológicos van a estar reducidos. Entonces, por eso que es tan importante reconocer por qué se produce o por qué es tan importante los niveles de las proteínas transportadoras. Este es un resumen, simplemente lo mismo que hemos revisado y que ustedes ya vieron, que involucra todos los puntos de control que están asociados, ¿no es cierto?, a una correcta liberación de la hormona. Uno de esos es el cotransportador sodio-yoduro, que funcione correctamente porque puede ser bloqueado. Luego tenemos el paso, ¿no es cierto?, de yoduro a yodo, y eso lo hace fundamentalmente la tiroperoxidasa, peroxidasa folicular o peroxidasa, que tiene que tener un paso adecuado para ese proceso de organificación. Si no hay anticuerpos contra esa enzima, por ejemplo, ese proceso no ocurre, se afecta en la hormona. La cantidad de tiroglobulina que se sintetiza en el coloide también es importante porque si disminuye, recuerden que el principal componente de la tiroglobulina es el aminoácido tirosina, si disminuye eso, se va a afectar los depósitos de TTA y T4 y por ende la liberación. Entonces tienen varios puntos de control que son relevantes. Como les mencioné, el transporte plasmático es relevante. Ahí tenemos la proteína ligante tiroxina, pero también otras proteínas hepáticas son transportadoras. Albúmina, albúmina. El receptor. El receptor es bien complejo y requiere también un poquito de recuerdo para saber cómo este funciona. El receptor de hormonas tiroideas es un receptor que tiene varias isoformas, la beta 2, beta 1, alfa 1. Tienen bastante homología entre ellas. Y este receptor principalmente enlaza a la T3. Principalmente.
También tiene afinidad a la T4, pero tiene una mayor afinidad por el receptor, o sea, se une con más fuerza la T3. Entonces, por eso es que es tan importante que la T4 se dé yoda en T3 para poder tener una mayor eficacia o mayor unión al receptor y, por ende, producir los fenómenos de transcripción o inhibición de genes que media este receptor. Ahora, este receptor tiene que estar formando un heterodímero. Normalmente ese heterodímero lo hace con lo que se conoce como el receptor de vitamina A. Y ahí requiere de, de un funcionamiento, en este caso este heterodímero, porque cuando están juntitos, el receptor de hormonas tiroideas con el receptor de vitamina A, hay una actividad correpresora, o sea, esto no está generando transcripción de genes. Sin embargo, cuando entra la hormona, ¿no es cierto?, al núcleo, se genera la coactivación o el reclute de coactivadores que favorecen, en este caso, la actividad transcripcional. ¿Okay? Por ende, una disminución de los niveles de la hormona afectan o reducen la expresión de genes, mientras que la presencia de la hormona aumenta la expresión de genes. Ahora, la hormona, sí, uno reconoce que difunden, tienen facilidad, tienen un transporte facilitado, en otras palabras, porque hay transportadores OCT que son transportadores que permiten que pueda pasar la hormona más fácil, de una manera facilitada, digamos, hacia el citoplasma. El metabolismo, como les mencioné hace un rato. La D-iodasa 1 es muy importante porque forma la T3. Entonces, normalmente del anillo más exterior saca un átomo de yodo y forma la T3, que es la que está generando el efecto a nivel de receptor. La T4, que es la que se produce en mayor cantidad en la glándula, también puede ir a ser metabolizada, glucuronizada, sulfatada en el hígado. Y esa es una forma de eliminar la hormona. O sea, parte de T4 que se genera en la glándula se elimina. Se metaboliza y se elimina. Otra se transforma en la hormona activa. Ahora, también puede sufrir por las otras de iodasa el proceso de metabolismo a la iodasa, a la T3 reversa, que es inactiva. Y ambas, la T3 reversa como la T3 normal, va a poder formar la T2, que también va a ser inactiva y también es un producto que se va a ir a eliminar. Entonces, de nuevo, las de iodasa son muy importantes que funcionen correctamente, porque si no se expresan adecuadamente, no se producen niveles adecuados de T3, o, por ejemplo, se favorece la producción de hormonas inactivas. Como ustedes recordarán, hay varios efectos sobre el metabolismo de los carbohidratos, de los lípidos, las proteínas, mediados por estas hormonas, que ustedes lo pueden leer acá, ¿no es cierto? Muchos de ellos asociados a captación, ¿no es cierto?, de carbohidratos, reducción de tejido adiposo, de lípidos, etcétera, de depósitos de lípidos, o sea, son muy catabólicas para el tejido adiposo, y también son anabólicas para el efecto de las proteínas, es decir, ayudan a tener mayor masa muscular, etcétera. A pesar de todo esto, la formación ósea también es muy relevante el rol que tienen las hormonas tiroideas, y especialmente en el esqueleto. Y ahí es donde parte también del rol de las hormonas tiroideas a nivel de la vida fetal, es fundamental para el adecuado crecimiento y desarrollo del feto. Y por ejemplo, si ustedes se fijan acá, observarán que la función de las placas óseas, ¿no es cierto?, de los huesos del carpo, de los dedos, están alteradas. O sea, ¿qué pasa? Tengo más cartílago, menos huesos. Y por lo tanto, esta es una mano que tiene, al tener más cartílago y menos huesos, es mucho más débil para ejercer, por ejemplo, fuerza, para poder hacer fuerza. Entonces es una condición, por ejemplo, hipotiroidea grave que proviene desde incluso de etapas tempranas del desarrollo. Por otro lado, también si ustedes se fijan acá tenemos una mujer de 17 años de edad frente a una niña de 6 años, tiene un claro caso de cretinismo, que es un tipo de retardo mental que se asocia a una condición hipotiroidea durante el embarazo. Entonces, de nuevo, el rol es muy importante de las hormonas tiroideas para generar, ¿no es cierto?,
un correcto desarrollo fetal. Y este es el efecto importante que ya mencionaba, el efecto calorigénico, porque todas las proteínas que son bombas que transportan iones, por ejemplo, en todas las células, son constitutivas de todas las células, están siendo favorecidas su expresión por la hormona tiroidea. Entonces la sodio-potasio TPasa, ¿no es cierto? La protón-potasio TPasa, la protón-sodio TPasa, etc. Todas esas tienen un rol importante porque se expresan gracias al efecto transcripcional de la hormona tiroidea. Y estas bombas son generadoras de calor. Consumen energía, generan un efecto metabólico celular que produce calor. Y esto es lo que lleva, por ejemplo, a la condición, como ya les mencionaba, de una intolerancia al calor, cuando hay hiperproducción de hormonas o hipertiroidismo, o intolerancia al frío cuando hay hipotiroidismo. Entonces, en esa situación en particular, estas hormonas generan cambios importantes, ¿no es cierto?, sobre el metabolismo celular. Ahora, en particular, sobre el sistema cardiovascular, este sistema se activa, o sea, es un efecto cronótropo, el de las hormonas tiroideas. Si una persona está expuesta a una gran cantidad de hormonas tiroideas, va a tener taquicardia, puede tener arritmias supraventriculares, que son graves. El sistema nervioso requiere de correcto funcionamiento en el tejido adulto por esta hormona. En muchos casos, si ustedes recuerdan cuando hablamos de depresión, en el caso de la depresión, por ejemplo, algunos pacientes refractarios depresivos son tratados con hormonas tiroideas. Y de hecho también los pacientes que tienen hipotiroidismo tienen mayor prevalencia de depresión. Y también a nivel reproductivo hay efectos significativos. Y seguimos. Bien, entonces continuando, ahora nos vamos a adentrar ya específicamente, ya recordando todos los procesos fisiológicos y algunos de los que yo les mencioné como puntos de control que podían variar, vamos a llevarlo al cuadro de ya sea hipo o hipertiroidismo. Entonces, ¿qué entendemos por hipotiroidismo? Primero, la definición, como su nombre lo dice, es una baja producción de hormonas tiroideas. Por lo tanto, la función de la glándula está disminuida, hipotiroidismo. Hay muchas causas, hay una que es muy común, digamos, la más frecuente, pero veremos, digamos, los detalles de las causas que pueden dar el hipotiroidismo. Aún, ustedes quizás recordarán, por ejemplo, en las presentaciones que hicieron sus compañeros en el primer semestre, que todavía hay zonas, por ejemplo, en el mundo que son deficientes de yodo, o sea, que tienen el hipotiroidismo mediterráneo, y que recién están comenzando a probar o hacer el proceso de iodación de la sal. Que, como les dije, es una medida que tiene casi 80 años, entonces pareciera que si es barata, es exitosa, ¿por qué ha costado tanto implementarla? Ahora, esa es una causa, o sea, todavía hay gente que es hipotiroidea porque consume poco yoduro, y por ende, poco producto del mar, rico en yoduro, o poca sal porque está yodada. Pero otro lado también tenemos una condición ya inmunológica, que es la tiroiditis crónica autoinmune de Hashimoto. Cuando hablemos de Hashimoto estamos hablando de hipotiroidismo. ¿Qué significa? Significa que ahí lo que hay son autoanticuerpos contra proteínas de la glándula tiroidea. Y por ende, lo que hacen es disminuir el funcionamiento de la glándula y generar el hipotiroidismo. Por eso se menciona que es la causa más frecuente de hipotiroidismo, especialmente en aquellas zonas que son deficientes de yoduro, o sea, que están, digamos, sin déficit de yoduro. ¿Ya? Por ejemplo, en Chile, las causas de hipotiroidismo normalmente son por Hashimoto, en la mayoría de los casos. ¿Ya? En la mayoría de los pacientes es una de las enfermedades que yo diría que tiene un excelente tratamiento farmacológico. Y en la mayoría de los pacientes responden muy bien a este tratamiento con levotiroxina. ¿Ya? En nuestro país, no es que esté haciendo la promoción a la marca, digamos, pero en nuestro país, por ejemplo, el medicamento clásico es el Eutirox. Ahora, la dosis de este medicamento, del Eutirox, debe siempre ser titulada.
¿ya? Para evitar sobredosificación, porque un exceso de levotiroxina puede pasar hacia el otro lado, hacia la otra condición, y llevar al paciente a un hipertiroidismo. Normalmente, una persona que sea hipotiroidea debiera tener por lo menos un control semestral de su enfermedad, y normalmente los endocrinólogos van ajustando las dosis dependiendo del tiempo del año. Si es verano, a veces bajan un poquito, si en invierno las suben un poco. O sea, hay varias alternativas. Ahora, la realidad de los pacientes es que muchos pacientes, una vez que se estabilizan, pasa mucho tiempo antes de ir de nuevo a ver al médico. ¿Okay? Entonces, es una realidad también cultural de nuestro país. Bien, ¿por qué les menciono lo de la levotiroxina que es importante recordar? Porque una de las condiciones que vamos a reconocer como hipotiroidismo es que la glándula produce menos niveles de hormonas. Ahora, si uno analiza este simple esquema que es el eje, uno puede reconocer que si yo tengo un problema hipotalámico, por ejemplo, un tumor en el hipotálamo, que produzca menos TRH, voy a tener hipotiroidismo, porque una disminución de la TRH produce una disminución de la TSH y es una disminución de las tiroides. Pero eso es poco común. Ahora, también puede existir entonces ahora algo que genere un aumento, una disminución significativa, por ejemplo, del funcionamiento de la hipófisis, de la adenohipófisis. Un tumor, por ejemplo, que no es hiperfuncional, pero que destruye parte importante de la hipófisis. Bueno, ahí se va a producir una disminución de la TSH, y eso va a llevar a una disminución de la tiroides, y esa disminución de la tiroides no va a poder hacer feedback negativo, entonces va a tener un aumento de TRH. Y la condición que es común, que yo le mencionaba, que era de Hashimoto, es que aquí en la glándula hay un problema, y por lo tanto, ese problema en la glándula, que puede ser que hayan autoanticuerpos, genera una disminución de los niveles de la hormona, y por ende, un aumento de la TSH y de la TRH porque no hay feedback negativo. Ahora, en esa condición en particular, cuando el problema está a nivel de la glándula, vamos a hablar de hipotiroidismo primario. Es decir, el problema es la glándula. Cuando hablamos de secundario, en algunos textos todavía aparece como secundario o terciario. ¿Qué significa que sea secundario? Es que el problema está en la hipófisis, menos producción de TSH, y terciario, que el problema es hipotalámico, donde hay menos producción de TRH. Ahora, en la actualidad se conoce tanto lo que se genera como daño en la hipófisis o en el hipotálamo como hipotiroidismo central. O sea, el problema está en el encéfalo, ya sea menos TSH o menos TRH. Ahora, en la condición del Hashimoto, que es el más común, donde disminuyen los niveles de T3 y T4, nos encontramos con un aumento de la TSH porque no se produce feedback negativo. Entonces, ¿qué es lo que hace el médico cuando tiene que titular la dosis en el paciente? Tiene que probar en el paciente una dosis de levotiroxina, recuerden que es el tratamiento más eficaz y de elección para los pacientes hipotiroideos, y ajustar la dosis de levotiroxina, que en otras palabras es T4, exógena, hasta que logre nuevamente producir el feedback negativo. Entonces, genera o administra T4 hasta lograr que los niveles de TSH ahora disminuyen a un rango normal. Por ejemplo, una TSH elevada es de más de 20 miliunidades por litro. Lo normal es que sea entre 0 y 5 miliunidades por litro. O sea, si uno piensa eso, este paciente tiene la TSH más de 4 veces elevada. Es un hipotiroidismo clásico. Entonces, en esa situación, cuando se administra la levotiroxina, se va ajustando su dosis para lograr que esa TSH disminuya. Y disminuye gracias al feedback negativo que hace la T4 exógena, que hace la levotiroxina. ¿Qué tipos de hipotiroidismo existen en cuanto a clasificación? Los primarios y los secundarios. Los secundarios son los centrales, si ustedes se fijan, significan cerca de un 5% de los casos de hipotiroidismo. O sea, es muy poco común, o sea, no es poco común, digamos, la palabra no es correcta, pero es menos común desde el punto de vista de prevalencia de casos, el hipotiroidismo central por problemas de producción de TSH o TRH, que el que se genera primario por alteraciones en la glándula.
que es el más frecuente, más de un 95%. Esta prevalencia poblacional es cercana del 1 al 3% y afecta, como su nombre lo dice, a la glándula. También hay una clasificación temporal, que significa que el hipotiroidismo puede ser congénito o adquirido. ¿Qué significa eso? Congénito, que viene del desarrollo fetal, o sea, puede ser heredable o viene de alteraciones del desarrollo fetal, o adquirido, que durante la vida postnatal el paciente, por alguna situación en particular, adquiere la condición de hipotiroidismo. También se produce, desde el punto de vista de clasificación por severidad, la consideración de que el hipotiroidismo puede ser clínico o subclínico. Eso involucra principalmente que si es clínico, es que se tiene toda la sintomatología del hipotiroidismo en el paciente. Pero si es subclínico, normalmente mucha de esa sintomatología no está presente, pero el análisis hematológico, ¿no es cierto?, en sangre demuestra que los niveles de TSH están un poquito aumentados, que los de hormonas tiroides están por el límite inferior abajo. Entonces, hay antecedentes que pueden llevar a la condición subclínica. Esto pasa en mujeres ahora embarazadas. Se ve con cierta prevalencia, porque ya no, como ustedes bien saben, ya las mujeres embarazadas no están en una condición de hipotiroidismo en el embarazo que puede llevar a creatinismo, ¿no es cierto?, grave, digamos, sino que puede haber o un hipotiroidismo subclínico durante el desarrollo fetal y requiera algún tipo de ajuste. El central, entonces, el problema está a nivel hipoficiario o TRH, es decir, hipotalámico, que va a disminuir la secreción de TSH o de TRH, y eso se traduce en menor producción de hormonas tiroideas desde la glándula. Mientras que en el hipotiroidismo primario, el defecto es glandular, eso lleva a una disminución de la síntesis y secreción de las hormonas tiroideas, y por ende a una pérdida de feedback negativo a nivel hipoficiario o a nivel hipotalámico. Bien, en el caso de los congénitos de esa clasificación, se ha establecido prácticamente que es 1 de cada 4.000 casos de recién nacidos tienen este hipotiroidismo congénito. Eso significa que cuando nace el bebé se toma una muestra de sangre, ¿no es cierto?, y se hace un análisis de la TSH y de los niveles de hormonas tiroideas en el bebé que acaba de nacer, en el recién nacido. Y ahí se puede saber si está o no en una condición de hipotiroidismo. El adquirido, el más común es la tiroiditis de Hashimoto. Cuando hablamos de tiroiditis, lo que me preguntaban hace un momento atrás, la tiroiditis es en particular la inflamación de la glándula tiroides. Por lo tanto, es la condición de bocio. O sea, tiroiditis es bocio. También puede ser adquirido en zonas de déficit de yoduro. También hay una tiroiditis linfocítica, es decir, por infecciones. Puede haber una ablación tiroidea por cirugía, es decir, por ejemplo, algún cáncer en el cuello que haya involucrado sacar parte de la glándula tiroides. Eso puede llevar también a adquirir, digamos, una condición de hipotiroidismo. La radioterapia con yoduro 131 es principalmente una terapia que se utiliza para tratar el cáncer a la tiroides, que es la condición más grave. Y es altamente efectiva el tratamiento con yodo radioactivo, yodo 131. Por supuesto, lo que se utiliza para tratar un cáncer tiroideo que normalmente genera un cuadro de hipertiroidismo. Pero la radioterapia con el yoduro 131 va a generar un cuadro hipotiroideo porque va a destruir, en otras palabras, la glándula tiroides. La patogenia asociada, bueno, si es congénito, se ha asociado a aplasia o hipoplasia. Aplasia o hipoplasia significa que no hay desarrollo del tejido o un desarrollo muy bajo del tejido, en este caso la tiroides. Cambios importantes en los mecanismos de síntesis de la hormona. Y en el caso de adquirido puede estar dado por una destrucción inmunológica, como en el caso de la tiroiditis Hashimoto, donde se producen anticuerpos contra proteínas de la glándula, baja la síntesis y liberación de hormonas, y por lo tanto se va a producir
las mismas condiciones para las otras etiologías del hipotiroidismo adquirido. También en el caso del adquirido pueden haber fármacos que estén involucrados. Por ejemplo, la amiodarona. Y aquí solamente les coloco el ejemplo. La amiodarona es un fármaco, un excelente antiarrítmico. Se utiliza para personas que tienen trastornos cardiovasculares importantes. Sin embargo, en el caso de la amiodarona en su estructura química, la molécula de este antiarrítmico tiene átomos de yodo. Entonces, genera la amiodarona un trastorno y que inicialmente se caracteriza como una condición hipertiroidea, pero luego se produce como un mal funcionamiento de la bomba sodio-ioduro por la amiodarona y por lo tanto deja de incorporarse el yoduro y por ende se ve afectada la síntesis de hormonas. El propiltiuracilo, PTU o metimazol son fármacos que se utilizan para tratar las condiciones hipertiroideas y generan hipotiroidismo, porque en otras palabras dejan de incorporarse el yoduro y también afectan, por ejemplo, a la enzima que es la peroxidasa, que es la que yo le indicaba que permite que el yoduro pase yodo. El litio puede ver afectada significativamente la función del transportador y generar hipotiroidismo. ¿Cuándo se ocupa litio o cuando estamos expuestos a litio? Bueno, en contaminaciones ambientales como el agua, por ejemplo, que tenga litio, o también, por ejemplo, personas que tienen trastornos depresivos mayores, donde uno de los fármacos más utilizados y más eficaces es el carbonato de litio. Y en esos pacientes en particular que tienen un trastorno depresivo, es muy importante medir los niveles de litio en sangre y periódicamente darse cuenta cómo está funcionando la glándula tiroides. Tiocianato y perclorato son principalmente compuestos que están asociados, por ejemplo, en alimentos como las papas, yuca, etc. Y también contaminantes ambientales. De esta manera, estos también llevan a una disminución de la síntesis y liberación de hormonas tiroideas. ¿Cuál es la principal causa del hipotiroidismo? Como lo mencionamos, es la tiroiditis autoinmune crónica de Hashimoto, que es la más frecuente. Aquí principalmente se caracteriza por ser muy frecuente en las áreas donde no hay problemas de yodo. Se caracteriza por producir tiroiditis, que es el bocio, es decir, un crecimiento anormal de la glándula respecto a la situación normal. Pueden haber autoanticuerpos que destruyan parte importante de la glándula y eso se traduzca en la condición hipotiroidea. Estos autoanticuerpos pueden ser contra la peroxidasa, recuerden, la que pasa o que transforma el yoduro en yodo cero, contra la tiroglobulina, que tiene que ver con el almacenaje de las hormonas, contra el receptor de TSH, que está principalmente en las glándulas tiroides, contra, ¿no es cierto?, o bloqueo del propio anticuerpo. O sea, destrucción del receptor o bloqueo del receptor. Pero aquí también quiero hacer una salvedad. En algunos casos, también hay anticuerpos que hacen el efecto contrario. Es decir, que se pueden unir al receptor de TSH, pero lo van a estimular en vez de bloquearlo o destruirlo. Y eso lo veremos en el caso del hipertiroidismo. En el caso del hipotiroidismo primario, las causas son muchísimas, que se asocian, por ejemplo, a esta condición crónica autoinmune de Hashimoto. Son muchas. Puede ser, ¿no es cierto?, una tiroiditis posparto, subaguda, etc. Puede deberse en un inicio a deficiencia o exceso de yodo. El yodo 131, que es el tratamiento del cáncer, puede generar esta condición también inmunológica. Hay enfermedades infiltrativas que son inmunológicas. Por ejemplo, esta tiroiditis de Rieden, la sarcoidiosis, la hematocromatosis, la leucemia, los linfomas, etc., pueden producir también inflamación de la glándula. Las infecciones por micobacterios, los micobacterios son digamos, promotores de infecciones como por ejemplo la tuberculosis
o también de neumonias como el Pneumocystis carini, pueden generar infecciones en la glándula y por lo tanto generar la tiroiditis, el bocio. Y los fármacos, como lo vimos recientemente, también pueden generar la condición de tiroiditis y de bocio. En el caso central es menos común. ¿Se acuerdan que dije que un 5% de los casos refleja que hay un problema a nivel de la hipófisis, por ejemplo, que se traduzca en un hipotiroidismo? Y en ese caso en particular, principalmente pueden haber casos de tumores en la hipófisis que no son funcionales. Que no sean funcionales significa que no producen hormonas, porque hay otros tumores hiperfuncionales de la glándula adrenal que sí llevan a producir hormonas. Acá, por ejemplo, lo que quiere mostrar esta resonancia magnética es una zona donde hay un tumor en la hipófisis. De hecho, la cirugía hipofisiaria entra por la fosa nasal, rompe esta parte que está acá abajito, que es el hueso esfenoide, y de ahí accede directamente hacia la hipófisis. El esfenoide es la silla turca donde está la hipófisis. Y así se puede sacar este tumor, ¿ya? Pero las condiciones son variadas, digamos. Ahora, en el terciario que yo les mencionaba es extremadamente infrecuente. El secundario aborda casi un 5% de los casos. También se puede producir por una condición como el síndrome de Sheehan. El síndrome de Sheehan involucra, por ejemplo, que en algunas situaciones, cuando la mujer está por dar a luz, ¿no es cierto?, está en el trabajo de parto, se puede producir una hemorragia muy importante. Por ejemplo, un desprendimiento uterino, eso genera una hemorragia muy, muy, muy fuerte. Eso hace que rápidamente la microcirculación en la hipófisis colapse. Entonces, como que deja de haber sangre en la hipófisis por un tiempo significativo, y eso genera la muerte de muchas células hipofisiarias, y entre esas, células productoras de hormonas, por ejemplo, de TSH. Entonces, en el síndrome de Sheehan, normalmente esa necrosis hipofisiaria es porque ha habido una hemorragia sistémica que redistribuye el flujo, y esa zona de la hipófisis queda sin flujo sanguíneo, se genera una necrosis, y por ende se va a afectar la producción de hormonas. Bien, entonces la condición de tiroiditis de bocio puede ser aguda, subaguda o crónica. La crónica, la más común, es la de Hashimoto, porque a través de este proceso de generación de autoanticuerpos van a ir generando un aumento del tamaño de la glándula pausadamente. Se va haciendo mucho más dura y va generando esta condición que la glándula se aumente el tamaño significativamente. Pero también en condiciones, por ejemplo, como el estafilococo, infecciones por estáfilo, por estreptococo, por enterococos, por histoplasma, por cándida, que es un hongo, normalmente pueden afectar toda la zona, ¿no es cierto?, de la tráquea, la faringe, y eso también puede transmitir un cuadro infeccioso hacia la glándula tiroidea y hacer que éste se inflame rápidamente, y esa es una tiroiditis aguda, ¿ya? Y también una subaguda o de Kebane, que está asociada también a virus, si ustedes se fijan, también a micobacterias, que demora un poquito más de tiempo, pero también permanece generando la inflamación de manera constante. Ok. En el bocio como tal, hay otra cosa que es muy importante que ustedes sepan. El bocio no es un signo específico de hipotiroidismo, sino que el bocio también puede producirse en una condición de hipertiroidismo. Entonces no es específico. Y eso implica que frente a la aparición del bocio, el clínico no puede estar seguro hasta que no haga los exámenes de sangre correspondientes si esa glándula que ha crecido tanto esté siendo hipo o hipertiroidea. Y por ende va a tener que evaluarla, va a tener que ver el fenotipo también, si lleva una persona flaca, con exoftalmia, que veremos más adelante qué significa, y tiene bocio, bueno, orienta un poco la información al clínico. También hay alimentos que son bociogénicos y que son ricos en tiocianato, como el repollo, por ejemplo.
y pueden generar, por ejemplo, una condición de bocio. Y también condiciones patológicas como fibrosis en la glándula pueden llegar a producir bocio. Ahora, el bocio que involucra un crecimiento de la glándula puede ser asociado también a condiciones como nodulares o multinodulares. ¿Qué significa eso? Que aparezcan como nódulos, quistes en la glándula. Y esos nódulos pueden, de una u otra manera, llevar a afectar principalmente la captación de yodo. Entonces, por ejemplo, si se hace una yodografía, una gamma yodografía que se mide la incorporación de yodo radioactivo en la glándula, esta es una condición normal. Entonces, lo que ustedes ven acá en el borde pintado es la glándula, y lo que ven en negro es la captación de esa glándula de yodo radioactivo. Es un examen que se hace, es una rayo gamma, digamos, y se puede observar cómo la glándula está bien formada y tiene captación similar en ambos lados de yodo. Esta es la situación normal. Acá quizás va a costar que ustedes lo vean, pero la glándula acá está una forma, acá está la otra forma. Y si ustedes se fijan, primero, la glándula es un poco más grande en tamaño. Segundo, no está tan negra como acá. Eso significa que está captando menos yodo. Por lo tanto, esta condición es hipotiroidea. Y hay algunas zonas como ovaladas, que son los nódulos, multinódulos, donde se capta un poquito más que el resto. ¿Ya? Lo que ustedes ven ahí. Ahora, también está la condición cuando le hacen este examen del nódulo frío. Si ustedes se fijan, la glándula acá se puede observar que está mucho más grande, o sea, hay bocio. Y si ustedes se fijan, hay una zona blanca, donde no hay captación. Se capta un poquito en la glándula acá arriba y un poquito en la glándula por acá. Entonces va a ser hipotiroideo. Y este nódulo es frío porque es una zona, un gran nódulo, que no es capaz de captar yoduro. A diferencia del nódulo caliente, que ustedes no ven la forma de la glándula porque el resto de la glándula prácticamente ya no produce captación de yodo, pero sí solamente el nódulo, que es responsable, en otras palabras, de este gran crecimiento de la glándula, es capaz de captar yoduro. Y para hacer la contraposición, porque estas tres condiciones son de hipotiroidismo, tenemos la enfermedad de Graves, que veremos más adelante, Graves-Passenthal, que principalmente es hipertiroidea, y ustedes ven acá que está mucho más negra la glándula que acá, por lo tanto está captando niveles de yodo radioactivo mucho mayores. Entonces, por lo tanto, en esta condición en particular, el paciente es hipertiroideo. Y en el hipertiroidismo tenemos distintos casos y magnitudes asociadas a la condición patológica. Y los casos más graves se caracterizan, una, por la aparición, ¿no es cierto?, de esta tiroiditis en la glándula, otra, también por la exoftalmia, es decir, el ojo tiende a estar más hacia adelante, que en una situación normal, y ahí voy a explicar por qué. También puede haber alguna condición de mixedema en las extremidades, que es una inflamación en los pies. Y esa condición como tal se asocia también a un fenotipo delgado, muy delgado. Ahora, en este caso de hipertiroidismo tenemos la condición hipertiroidea, donde está una condición hipermetabólica, que está condicionado por el exceso de producción de hormonas. Entonces tenemos un gran gasto energético, y ahí es donde tenemos este fenotipo más delgado. Y también tenemos asociado lo que es la tirotoxicosis, que es el exceso de hormonas en todo nuestro cuerpo y que genera todos los efectos globales. O sea, no solamente tenemos una condición hipermetabólica, tenemos taquicardia. Ese es un efecto de la tirotoxicosis. Porque recuerden ustedes que las hormonas producen efectos, por ejemplo, sobre funcionamiento cardiovascular. Ya. La tirotoxicosis es el estado en el que hay incremento de las hormonas tiroides circulantes sin distinción de la fuente de producción. ¿Okay? Y en el caso del hipertiroidismo, principalmente se asocia al exceso de hormonas a través de la glándula tiroidea. La prevalencia es un poco más baja que la del hipotiroidismo. El hipotiroidismo está entre el 1 y el 3% de la población,
La prevalencia, por ejemplo, americana de hipertiroidismo es de 1.2, o sea, es como un poco menos, como un tercio de la población de hipotiroideos. Hay hipertiroidismo subclínico, eso significa personas que están teniendo niveles, por ejemplo, de hormonas tiroideas en el nivel superior del rango, un poco más elevado, con niveles de TSH, por ejemplo, por debajo del límite inferior. Es un poco más común en mujeres, afecta entre el 2% de las mujeres al 0,2% de los hombres. Hay varios casos de personas en nuestro país famosas que han tenido esta patología, pero claro, las principales complicaciones pasan un poco de la parte estética, porque la exoftalmia es un problema estético importante, hasta también tener una condición exacerbada, por ejemplo, cardiovascular, que es bien grave, y también, por ejemplo, condiciones hipermetabólicas que pueden llevar también a trastornos endocrinos generales. La causa más frecuente entonces de esta tirotoxicosis del hipertiroidismo es la enfermedad de Graves-Basendow. ¿Okay? Vamos a ver un poquito en qué consiste. El hipertiroidismo primario es muy parecido a la condición que estábamos hablando hace un ratito de hipotiroidismo primario, es decir, nos encontramos bajo la situación de que la glándula produce una gran cantidad de hormonas. Por lo tanto, estas hormonas son capaces de producir un feedback negativo y por lo tanto reducen los niveles de hormona estimulante tiroides y reducen los niveles de hormona liberadora de tirotropina. La condición primaria puede estar dada por muchas condiciones. Por ejemplo, la enfermedad de Graves es porque hay autoanticuerpos que generan activación del receptor de TSH. Y te voy a explicar cómo ocurre. Podemos tener un bocio tóxico multinodular, o sea, una condición, por ejemplo, multinodular, pero cada uno de estos nódulos capta una gran cantidad de yoduro. Adenomas tóxicos, es decir, tumores en la glándula que son generadores de más masa captadora de yoduro. Metástasis funcionales, lo mismo, cánceres que pueden replicar en la tiroides, por si que la tiroides genere más hormona. Algunas mutaciones activadoras de señalización también ocurren. Ahí tiene que ver un poquito de que el receptor de TSH está como hiperactivado en la zona intrínseca. Ahí tenemos la mutación activadora de McCune. Los estroma o estruma ovárico también pueden generar proteínas, autoanticuerpos que estimulan a la tiroides. Y el exceso de yodo. O sea, también ahí nos pasamos al otro lado. Un exceso de consumo de yodo también puede llevar a la condición hipertiroidea. En el hipertiroidismo secundario, bueno, es central, el problema está principalmente a nivel hipoficiario, un tumor secretor ahora, que se llaman adenomas, y pueden ser micro o macros adenomas, producen más TSH, y el aumento de TSH puede llevar al aumento de T3 y T4, y por ende, T3 y T4 hacen un feedback negativo solamente sobre la TRH. Y en este caso en particular, cuando tenemos esta condición de hipertiroidismo secundario, tenemos bocio. ¿Y por qué? Porque la TSH tiene un rol también trófico sobre la hormona, sobre la glándula tiroidea. O sea, es capaz de mantener el tamaño de la glándula. Entonces, el exceso de TSH es responsable del bocio. Y por eso que no es específico para el hiper o hipotiroidismo. Porque si ustedes recordarán en la condición hipotiroidea, por ejemplo, primaria, vamos a poner el ejemplo acá, cuando el problema está en la glándula que no produce hormonas tiroideas, tampoco se genera el feedback negativo y la hipófisis produce más TSH. Y ahora el exceso de TSH es capaz de producir un efecto hipertrófico de la glándula tiroides y generar bocio, tiroiditis. Lo mismo que observamos en el caso del hipertiroidismo, donde si es secundario, porque está secundado a un tumor hipoficiario, también va a haber un exceso de TSH y eso se va a traducir en un exceso de hormonas tiroideas. Y el terciario es mucho menos común, pero está asociado entonces a una condición hipotalámica, donde se genera entonces un exceso de TRH
eso hiperestimula a la tiroides para producir un exceso de TSH, y esto va a estimular la glándula para producir un exceso de T3 y T4. Las condiciones sintomatológicas más clásicas del hipertiroidismo están como el aumento de temperatura, o sea, la persona tiene un estado hipermetabólico, exceso energético, intolerancia al calor, debilidad generalizada, hay un gasto energético tan alto que los músculos se sienten más cansados, digamos, hay una mayor fatiga, miopatías, problemas gastrointestinales, también hay trastornos principalmente menstruales en mujeres, como cambios en el patrón de pulsatividad de la GnRH, y también cambios en los estrógenos, que pueden llevar a cambios, por ejemplo, en las proteínas enlazantes de estrógeno, a las conversiones de andrógenos en estrógenos, y por ende producir también cambios en la función reproductiva. A nivel cardiovascular, es una parte de las sintomatologías más graves, es decir, se genera un aumento significativo del gasto cardíaco. Como veremos nosotros en las clases de cardiovascular, eso genera un aumento de la presión arterial, un aumento de también la frecuencia, hay taquicardia, hay mayor fuerza contráctil, lo que genera palpitaciones, o sea, el paciente es capaz de percibir sus latidos y eso le genera angustia, le genera condiciones psicológicas también. Dolor precordial es un dolor, por supuesto, en la zona del esternón, similar a lo que se puede confundir con un dolor anginoso, tipo como dolor, por ejemplo, frente a un ataque cardíaco. Hay efectos genómicos de hiperproducción, ¿no es cierto?, de bombas ATPasas, de proteínas miofibrilares, ¿no es cierto?, de transportadores de membrana, etc. Y también efectos no genómicos que afectan la funcionalidad de iones tan importantes como el sodio, potasio y calcio. Bien. Una de las condiciones más importantes en la fisiopatología de la enfermedad de Graves-Basendow es que las células beta, o células B de nuestro cierto sistema inmunológico, generan anticuerpos. Y esos anticuerpos en particular pueden ser estimuladores del receptor de TSH que está en la célula folicular. Este receptor, lógico, se activa por TSH de origen hipofisiario, pero también se puede activar por estas células o por estos anticuerpos producidos por las células beta. Y eso va a generar que esta célula ahora se hiperactive, no solamente por TSH, sino también por los autoanticuerpos, y produzca un exceso de hormonas tiroideas. Lo que se va a traducir en una siguiente etapa en reducir la producción de TSH por el feedback negativo, pero va a mantenerse la condición de exceso de producción de hormonas, principalmente por la parte inmunológica. Y eso va a generar todas las características del exceso de activación del receptor y producción de hormonas. Puede haber mixedema pretidial, que lo vamos a ver, que es un tipo como de elefantiasis, porque hay un mal retorno venoso, temblor, la persona tiene un grado de temblor, taquicardia, tiene pulsatividad también, ¿no es cierto?, ahí al nivel, ¿no es cierto?, carotidio, por ejemplo, a nivel del cuello, y exoftalmia. ¿Sí? Y por supuesto se suprime la producción de TSH por lo que le acabo de mencionar, por lo alto nivel de hormona. Ahora bien, entonces este autoanticuerpo, que es anti-TSH receptor, es una inmunoglobulina G que tiene la posibilidad de unirse al mismo sitio donde se une la TSH y lo activa. Y esto en realidad de los pacientes que tienen la enfermedad de Graves-Basendow, el 90% de estos pacientes tienen la presencia de estos autoanticuerpos. Que por lo tanto es una condición muy frecuente del hipertiroidismo y de la tiroiditis. La exoftalmia. El grado más grave de la exoftalmia varía en los pacientes, ¿no es cierto? Puede estar entre un 20 y un 40% de los casos, en distintos tipos de gravedad, dependiendo de la condición hipertiroidea. Y en las condiciones más graves, el ojo se puede salir. Tal cual. Sale de la cuenca orbitaria, ¿no es cierto?, de la órbita ocular, se le puede salir. Y requiere cirugía plástica para poder introducir nuevamente el ojo, etc. ¿Por qué se sale el ojo? ¿Y por qué la exoftalmia es o ojo saltón es un signo tan característico de la enfermedad de Graves, que para los endocrinólogos es característico solamente el hecho de ver al paciente si tiene o no trastorno de la glándula tiroides?
Principalmente porque estos mismos autoanticuerpos producidos por las células B, que como les mencioné, estimulan al receptor de TSH en la glándula tiroidea, en los folículos, también en la cuenca retroorbital, o sea, en la parte detrás del ojo, existen receptores para TSH. Y resulta que esos autoanticuerpos son capaces de estimular a esos receptores, y esos receptores hacen que en esas células de la zona retroorbital aumente la producción de varias sustancias, entre ellas los glucosaminoglucanos, como el ácido hialurónico, la condroitina, y eso hace que haya un aumento de tamaño en el espacio retroorbital. Y eso genera, en otras palabras, que haya un empuje, o sea, que se mueva hacia adelante, se empuje el músculo óptico, ¿no es cierto? El ojo como tal, se empuje hacia adelante y el ojo se vaya acercando hacia adelante y se pueda salir. No sé si se entiende. O sea, se genera tejido, se genera inflamación, se genera ácido hialurónico, se genera condroitina en la cuenca orbital, por la parte de atrás, y eso empieza a empujar el ojo hacia adelante. Y es por eso que podemos observar la exoftalmia. En general, las manifestaciones clínicas pueden llevar a condiciones, ¿no es cierto?, también alteraciones de la piel, como les mencionaba. La piel se hace muy sudorosa por el exceso de gasto energético, se hiperpigmenta, y especialmente en las extremidades inferiores, a la altura de la tibia, ¿no es cierto?, y el peroné, se produce lo que se conoce el mixedema pretibial o dermopatía infiltrativa, y eso genera problemas cardiovasculares porque hay una retención de líquido que va a afectar también la volemia y por ende el gasto cardíaco. A nivel del corazón, como se lo mencioné, el hipertiroidismo genera condiciones de hiperactivación, aumenta la sensibilidad a las catecolaminas. Eso involucra que las hormonas tiroides, ustedes recuerdan, como tienen efectos transcripcionales, aumentan la expresión de los receptores beta, por lo tanto hacen el sistema mucho más sensible a las catecolaminas. El mixedema es esto. Hay una dermopatía, una hiperpigmentación, se caracteriza porque se engrosa mucho la piel, se pone muy dura, escamosa, y el retorno venoso es muy lento y por lo tanto se generan edemas. Edemas que en una condición grave van a producir que el paciente tenga problemas para desplazarse, pero además también pueden llevar incluso a, si hay algún tipo de herida, a infecciones que puedan producir incluso la amputación de la extremidad. Esos son los cuadros más graves. En general, entonces ustedes van a encontrar que en el caso de hipertiroidismo como hipotiroidismo se ve afectado casi todos los sistemas de nuestro cuerpo. Y eso se debe a que hay receptores para estas hormonas en el sistema digestivo, muscular, hematopoyético, nervioso. Entonces hay cambios significativos en varias condiciones. Ustedes pueden ver acá a nivel digestivo el tránsito intestinal, a nivel osteomuscular, también está, por ejemplo, la reabsorción ósea involucrada. En el hematopoyético puede haber anemia perniciosa, y en el caso de nerviosismo, ¿no es cierto?, se da porque a nivel del sistema nervioso central afectan conductas que pueden llevar en una amplia gama desde irritabilidad, nerviosismo, manía, etc. Por supuesto, el sistema endocrino se ven alterados también otras hormonas que pueden gatillar cambios, por ejemplo, en la respuesta de insulina en diabetes. Hay cambios importantes mediados por las hormonas tiroides sobre el sistema reproductivo, por lo tanto pueden haber trastornos menstruales. Una mujer, por ejemplo, que tenga hipertiroidismo va a tener oligomenorreas, dismenorreas, va a haber alterada su ciclo menstrual, va a ser inconstante. El sistema metabólico va a estar lógicamente también alterado, va a haber mucho más gasto energético, va a haber principalmente una degradación proteica significativa, lo que puede llevar un efecto catabólico, destrucción de masa muscular, por tratar de obtener energía mediado por las hormonas. Entonces, finalmente, en estos cuadros resúmenes, ustedes van a poder ver los procesos, los efectos del hipertiroidismo y del hipotiroidismo, y las condiciones más clásicas patológicas que son la enfermedad de Graves, Basendow, inmunológica, que genera hipertiroidismo, y la tiroiditis autoinmune crónica de Hashimoto, que es la condición inmunológica que genera hipotiroidismo. Entonces, son las condiciones más clásicas de trastornos asociados a las hormonas tiroideas. Aquí terminamos.